Bienvenida a este segmento educativo. Somos estudiantes de medicina del segundo año. Le hablaremos acerca de la oxidación de los ácidos grasos y la cetogénesis. Los ácidos grasos son ácidos orgánicos monoenoicos que se encuentran presentes en las grasas, raramente libres y casi siempre esterificando al glicerol y eventualmente a otros alcoholes. Son generalmente de cadena lineal y tienen un número de par de átomos de carbono. La razón de esto es que en el metabolismo de la eucariota las cadenas de ácido graso se sintetizan y degradan mediante la adición o eliminación de unidades de acetato. No obstante, hay excepciones ya que se encuentran ácidos grasosos de número impar de átomos de carbono en la leche y grasa de rumiantes, procedentes del metabolismo bacteriano del rumen, y también en algunos lípidos de vegetales que no son utilizados comúnmente para la obtención de aceites. Los ácidos grasos como tales, ácidos grasos libres, son poco frecuentes en los alimentos y además son generalmente producto de la alteración lipolítica. Sin embargo, son constituyentes fundamentales de la gran mayoría de los lípidos. Número 1. Explicar la función de la carnitina en el transporte de ácidos grasos. Número 2. Describir los procesos bioquímicos implicados en la oxidación de los ácidos grasos, explicando su regulación. Número 3. Describir los procesos bioquímicos implicados en la cetogénesis, explicando su regulación. Activación de los ácidos grasos. De forma semejante a lo que ocurre con los glúcidos o con otros compuestos, los ácidos grasos necesitan activarse con anterioridad para incorporarse a cualquiera de las vías metabólicas que participan precisamente en la primera etapa de la oxidación de un ácido graso. En su activación, la cual consiste en la formación de un enlace trióster muy reactivo entre el grupo carboxilo de un ácido graso y el grupo sulfhidrilo de la coenzima A. El ácido graso relaciona con la coenzima A en presencia del ATP y aporta energía a la formación de enlaces trióster mediante su transformación del AMP y pirofosfato de la acetil-CoA cistenasa con las enzimas que participan en la catálisis. La función de la beta-oxidación es producir acetil-CoA para el ciclo de Krebs y equivalentes reductores para el transporte electrónico en condiciones de ayuno, aun cuando los ácidos grasos se oxidan hacia acetil-CoA y se sintetizan a partir de esta última. La oxidación de ácidos grasos no es la reversión de su biosíntesis, sino que un proceso por completo diferente que tiene lugar en un compartimento separado de la célula. La separación entre la oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias y la biosíntesis en el citosol permite que cada proceso se controle de modo individual y se integre con los requerimientos requeridos. Cada paso en la oxidación de ácidos grasos incluye derivados de acetil-CoA y es catalizado por enzimas separadas. Utiliza NAD y FAD como coenzimas y genera ATP. Es un proceso aerobio que requiere la presencia de oxígeno. El incremento en la oxidación aumentada de ácido graso es una característica de la inanición y la diabetes mellitus, que conduce a la producción de cuerpos cetónicos por el hígado, o sea, conlleva una cetosis. Los cuerpos cetónicos son ácidos y cuando se producen en exceso durante periodos prolongados, como en la diabetes, dan como resultado cetoacidosis, que por último es mortal. Dado que la glucogénesis depende de la oxidación de ácidos grasos, cualquier deterioro de dicha oxidación da pie a hipoglucemia. Esto ocurre en diversos estados de deficiencia de caritina o deficiencia de enzimas esenciales en oxidación de ácidos grasos. Por ejemplo, caritina palmitoiltransferasa o inhibición de la oxidación de ácidos grasos por venenos, por ejemplo, hipolicina. El primer paso es la oxidación del ácido graso por FAT. Luego la acilcoenzima A y la flavoproteína que contiene una coenzima FAT unido covalentemente cataliza la formación de un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3, teniendo como producto final la acilcoenzima A
beta insaturado, ya que el carbono beta del ácido graso se une en un doble enlace al perder dos hidrógenos. El segundo paso es la hidratación, la adición de una molécula de agua en un doble enlace entre el carbono 2 y el carbono 3. Esta reacción está catalizada por la enzima enoil coenzima A hidratasa, teniendo como producto final la beta hidroxiacil coenzima A. Esta reacción es estereoespecífica, ya que se forma exclusivamente el isómero L. El tercer paso es la oxidación de la L3-dihidroxiacil-CoA por el nicotina-dinucleótido. Es catalizado por la L3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa. Esto convierte el grupo hidroxilo del carbono beta en un grupo cetónico. El producto final es 3-cetoacil-CoA, con lo que el carbono beta ya ha sido oxidado y está preparado para la escisión. El cuarto y último paso es para la ruptura del cetoacetil-CoA entre el carbono 2 y carbono 3 por el grupo tiol de otra molécula de coenzima. Esta reacción es catalizada por la beta-cetotiolasa y da lugar a una molécula de acetil-CoA y a una de acil-CoA con 2 carbonos menos. Estas reacciones van a continuar hasta que se dé la escisión completa de la molécula de unidades de acetil-CoA. Por cada ciclo se va a formar una molécula de fablin-adenildinucleótido reducido, una de nicotin-adenildinucleótido y una de acetil-CoA. La regulación de la oxidación de los ácidos grasos se realiza mediante la disponibilidad del sustrato por el propio sustrato. Control hormonal para la liberación y la degradación. En el caso de la TAG lipasa, es regulada mediante cascadas reguladoras por intervención hormonal en el que interviene el AMP cíclico. Acción de la adrenalina, el glucagón y la beta-corticotropina, que se unen a los receptores de la membrana plasmática y activan a la adenilatociclasa y esta a la proteína quinasa, la cual fosforila y activa a la triacilglicerol, lo cual hidroliza a los triacilgliceroles liberando ácido graso. Cuerpo cetónico. Los cuerpos cetónicos son compuestos químicos producidos por cetogénesis en los mitocondrias de las células del hígado. Su función es suministrar energía al cerebro. La utilización de cuerpos cetónicos como energía es una situación fisiológica natural conocida como cetosis nutricional. Los tres tipos de cuerpos cetónicos son el acetoacetato, el cual si no es oxidado a una forma útil para obtener energía, es la fuente de los dos otros cuerpos cetónicos siguientes. La acetona, el cual no es usado como fuente de energía, sino que es exhalado o excretado como desecho. El beta-hidroxibutirato, que en sentido técnico no es una cetona de acuerdo a la nomenclatura. Estas tres moléculas son solubles en agua, lo que facilita el transporte en sangre y provee energía a ciertos tejidos como el músculo esquelético y cardíaco. Una vez sintetizadas, estas moléculas pasan al torrente sanguíneo dirigiéndose a los tejidos que la requieren, donde se degradan hasta acetil-CoA. Estaré hablando acerca de las reacciones de la cetogénesis. Esta se da en 4 reacciones. Entre las primeras tenemos lo que es la condensación de 2 moléculas de acetil-CoA para formar acetoacetil-CoA. Reacción catalizada por la tiolasa, que es la etapa de la tiólisis en la beta-oxidación de los ácidos grasos. Como segunda reacción tenemos la hidroximetil-glutaryl-CoA a partir del acetoacetil-CoA y acetoacetil-CoA y agua. Condensación catalizada por la hidroximetil-glutaryl-CoA sintasa, que es similar a la catalizada por la citratosintasa. La HMG-CoA por acción de la enzima HMG-CoA liasa se convierte en ácido acetil-acetilo acetoacetato, liberando una molécula de acetil-CoA y formándose el primer cuerpo cetónico. A continuación, parte del acetoacetato se convierte en
beta-hidroxibutirato por acción de la enzima beta-hidroxibutirato deshidrogenasa que ocupa NADH como coenzima produciendo el segundo cuerpo cetónico. Luego el acetoacetato se descarboxila espontáneamente formando acetona y este es el último cuerpo cetónico que se produce. Regulación cetogénica. La actividad cetogénica está regulada por 3 pasos críticos. El primero, en el tejido adiposo, pues para la formación de ácidos grasos por la acción de la lipasa, hormona sensible presente en este tejido, lo cual depende de diversas hormonas, pero en gran medida de la proporción de insulina y glucagón. Según este mecanismo, los propios cuerpos cetónicos tienen la función de regulación, pues estimulan directamente la secreción de insulinas por el páncreas. Es bueno recordar que el hígado tiene la capacidad de extraer del 30% a más de los ácidos grasos no esterificados que pasan a través de él. En segundo paso lo constituye la propia regulación beta-oxidación, este último como factor anticetonémico que depende en esencia de la disponibilidad en el hígado de precursores que suministran glicerol 3P. Cuando predomina la beta-oxidación sobre la esterificación se favorece la cetogénesis. Por último, el acetil-coenzima A, formado principalmente en la beta-oxidación de los ácidos grasos en el hígado, pueden ser oxidados en el ciclo de Krebs o seguir la vía cetogénica. En resumen, la regulación de la cetogénesis depende, en primer lugar, del grado de los ácidos grasos desde el tejido adiposo, en segundo lugar, de la regulación de su transporte hacia el interior de la mitocondria y en tercer lugar de la distribución de la acetilcoenzima A entre la vía cetogénica y el ciclo de Krebs según la disponibilidad de oxalacético. Yo les hablaré acerca de la función de la beta-oxidación. Como sabemos, la beta-oxidación es un proceso catabólico cuya importancia biológica radica en la remoción de átomos de carbonos en cada ciclo hasta que la molécula del ácido graso quede por completo descompuesta en acetil-CoA, para que ésta pueda entrar al ciclo de Krebs y generar energía. También para producir equivalentes necesarios para el transporte de electrones a través de la cadena respiratoria. ¿Cuál es la importancia biomédica de los cuerpos cetogénesis? Los cuerpos cetogénesis, también conocidos como cuerpos cetónicos, son compuestos químicos que se producen en las mitocondrias de las células del hígado. Es un proceso por el cual las grasas son utilizadas para producir energía. La principal importancia biomédica de los cuerpos cetogénesis es suministrar el corazón y el cerebro en condiciones de bajos niveles de glucosa en sangre y también en el mantenimiento de la homeostasia calórica en condiciones de ayuno. Y otra de sus principales funciones es la de transporte directo de carbonos de ácidos grasos hacia el cerebro. Importancia biomédica de la carnitina. Se sintetiza en el hígado, riñones y el cerebro a partir de 2 aminoácidos esenciales, la lisina y la metionanina. Pero para su correcta síntesis y aprovechamiento necesita de la presencia en el organismo de hierro, vitamina C y vitaminas del complejo B. Una vez ya producida, la carnitina participa en numerosas reacciones de nuestro metabolismo. También la carnitina es responsable del transporte de ácido graso al interior de las mitocondrias, orgánulos celulares y encargado de la producción de energía en nuestro cuerpo. En conclusión, los ácidos grasos almacenados en los tejidos son utilizados por las células para la producción de energía. La utilización de esta energía varía de tejido a tejido. Además,
está directamente relacionado con el estado metabólico del organismo y está presente en la vida diaria.